todo eso. Y bueno, veíamos las cosas que el Señor daba de Él como perfil de necesidad en esta iglesia. Él era el Amén, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de la creación. Y estudiamos y aplicamos cada verdad a nuestras vidas y a lo que Dios quería que esta iglesia entendiera. Sin embargo, hoy vamos a hablar de lo que, voy a leer el texto, no lo leí. Vamos a ver lo que dice aquí, de lo que dice Apocalipsis 3:15. Dice, yo conozco tus obras. Esto lo hemos enfatizado. Cada carta a estas iglesias ha comenzado Dios diciendo esta verdad. Iglesia fulana, yo conozco tus obras. Iglesia mengana, yo conozco tus obras. Siempre Dios haciendo énfasis en su omnisapiencia, en su poder de tener el conocimiento total y absoluto de cada cosa. Y es algo que no podemos olvidar. Dios conoce cada respiro, cada latido de tu corazón los tiene contados Dios. Dice la Biblia que nosotros no debemos afanarnos por nuestra estatura o por lo que tenemos, porque Dios sabe aún el cabello, el número de cabellos que tenemos, ¿verdad? Y bueno, es algo que tú y yo jamás sabremos, pero Dios sí lo sabe. Entonces tenemos que entender que creemos y nos movemos en un Dios que sabe todo. Y esto es lo que Dios está enfatizando en cada carta. Ahora, ¿qué le dice Dios a esta iglesia? Le dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Terrible lo que estamos viendo en esta presentación de lo que Dios da de esta carta. Ahora, ¿qué podemos decir? El reconocimiento. Vamos a empezar hablando del reconocimiento a esta iglesia. Bueno, pues, pregunto, ¿reconocimiento? ¿Reconocimiento? ¿Cuál reconocimiento, hermanos? Dios a la iglesia de la Odisea no le da ningún reconocimiento. Es algo increíble que tenemos que ver. No le da ningún reconocimiento. Cuando vemos a la iglesia de Tiatira, la iglesia del papado, la iglesia de la Edad Media, la iglesia que veíamos que se definía como el milenio satánico, le reconoció 6 cosas. A la Odisea nada, absolutamente nada le reconoce. Para mí esto es algo que me impacta, porque es el tiempo de la iglesia que estamos viviendo. Hoy en día muchos cristianos, desde la Reforma hasta el día de hoy, critican y se jactan de que no somos idólatras, que no seguimos imágenes, que no seguimos muñecos ni a un hombre. Pero qué increíble que la Biblia critica y condena más a esta iglesia del día de hoy que aquella iglesia que comenzó con el paganismo. Esto es algo que los corazones de los cristianos verdaderos deberíamos de recordar, porque a veces vemos las cosas desde un punto de vista muy religioso, desde un punto de vista muy humano, y no escudriñamos cómo es que Dios ve las cosas. Esta iglesia, con vergüenza lo digo, es la única iglesia que Dios no le reconoce nada. Nada le reconoce a esta iglesia. Es algo increíble, porque esta iglesia que entró en el siglo XX, es la iglesia que se jacta de la comodidad. Hace 30 años el mundo no sabía del teléfono inteligente, el internet. Hoy en día tenemos la comunicación más eficiente de todos los tiempos de la historia de la humanidad. Tenemos la tecnología más grande y todos los días se dice que un smartphone
a la China, yo creo que un año, quién sabe. Hoy en día, en 48 horas, podemos estar en cualquier lado del globo terráqueo. Hoy en día se supone que la tecnología debería de estar al servicio del Evangelio para predicar con denuedo y que todo rincón de este mundo pudiera recibir el plan de salvación y de esperanza en Cristo. Sin embargo, no está pasando. La iglesia actual es la iglesia de la puerta cerrada. Es la iglesia que Dios le reconoce nada. No le reconoce nada, sin embargo, vamos a ver la condenación. Bueno, es la única iglesia que no le reconoce nada, pero no, así que no lo había puesto en la presentación. Vamos a ver la condenación. Vamos a ver la condenación, porque de esta sí la Biblia habla mucho. Primeramente, ¿qué dice el versículo 15 otra vez? Apocalipsis 3:15, lo retomamos, y Dios le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Vean aquí nuevamente lo que Dios está recriminando de esta iglesia. Como les dije, no le reconoce nada, pero ahora sí le señala un problema. Y quizás religiosamente diríamos: no, pero no está como Tiatira. No está como Pérgamo, que tiene el trono de Satanás. Sin embargo, como dije, es aberrante, es terrible que esta iglesia no sea reconocida en nada. Pero vamos a ver qué le dice Dios a esta iglesia. Le dice: ni frío ni caliente. Ni frío ni caliente. Cuando tú vas a la Biblia, el Señor Jesucristo y la Biblia son radicales. Nunca se quedan en el término medio. ¿Sí? ¿Cuántos caminos dice la Biblia que hay? ¿3? No, hay un camino angosto y un camino ancho. ¿Cuántas puertas hay? Una puerta angosta y una puerta amplia. O sea, Dios no deja términos medios. Dios establece siempre dos lados, o frío o caliente. No puedes estar en medio. Y Dios reclama a esta iglesia. Dios le dice: eres una iglesia que se está topando con el muro, que no está entendiendo su camino. No está ni en el camino de los fríos ni en el camino de los calientes. Están en el de medio. Ese no existe, dice Dios. Hasta eso, te inventaste un camino. Es algo terrible lo que Dios le está diciendo a esta iglesia. Cuando la Biblia dice que aquí que Cristo le dice a la iglesia que no eres frío ni caliente, está usando palabras enfáticamente fuertes. La idea es de un frío al punto del congelamiento y un calor al punto del derretimiento o el consumo. Y el Señor expresa un terrible deseo. ¿Cuál es? Ojalá estuvieras congelándote, o ojalá te estuvieras consumiendo, derritiendo de calor. Dios es lo que dice: preferiría verte de este lado o de este lado en el extremo. Eso es lo que Dios desea. Ahora, ¿por qué Dios desea eso? ¿Por qué Dios habla de estos extremos? Porque lo lógico sería: yo quisiera que todos estuvieran calientes, fervorosos. No, dice Dios: miren, no importa, los quisiera fríos o los quisiera calientes, pero no tibios. Ahora, ¿qué dice aquí? La parte importante es entender que el frío, el cristiano frío, sabe que está apartado de Dios y perdido en el mundo. Así está el cristiano frío. ¿Sí? El cristiano caliente sabe que tiene un andar consagrado con Dios y en victoria. El problema es el tibio.
Y Dios dice que el general de la iglesia actual es la tibieza. Y es muy importante poder trazar la línea y poder especificar con ejemplos o cosas específicas, perdón, para la redundancia, cuál es la diferencia o qué te hace ser tibio. El tibio, ¿cuál es el problema del tibio? Vamos a ver qué dice Dios del tibio. Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres, ¿qué dice? Tibio. ¿Qué es tibio? Bueno, pues tibio es no frío ni caliente, para que nos quede claro. ¿Qué es un tibio? Uno que no es frío, pero tampoco es caliente. Ahora, otra vez la palabra es muy agresiva, muy fuerte. Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. ¿Qué le dice Dios a esta iglesia? Te vomitaré. Te vomitaré. No hay cosa más fea, ¿no? Cuando yo tengo problemas de vomitar, es un sufrimiento impresionante. Esto no. Le tiembla a uno todo el cuerpo, ¿verdad? Y uno no quiere vomitar porque sabe uno el proceso, ¿verdad? Se te aprieta el estómago horrible. Y el ojo ya ni hace nada. El propio cuerpo empieza a desarrollar esta expectoración o como se le llame, ¿verdad? Los músculos se empiezan a contraer, pero luego queda aquí una sensación de quemado, ¿verdad? Se quema todo. Y es horrible, es una de las experiencias más feas, el vomitar. Pero después de que vomita uno, ¿qué pasa? ¡Ay, ya me siento bien! Ya me siento bien. ¿Por qué vomita uno? Por algo que nos cayó mal. Un alimento pasado, una bacteria ahí que no, pues obviamente no sabemos. Y bueno, el cuerpo por naturaleza, gracias a Dios, saca lo que le hace daño. Qué triste que Dios se está expresando de esta iglesia de una forma tan humillante, porque les dice, por no ser frío o no ser caliente, me das asco, eres como una enfermedad para mí. Oye, ¿qué opinas de fulano? Ni me lo menciones, me da asco. Qué triste, hermanos. Ahora, no es frío. ¿Qué quiere decir que no es frío? Quiere decir que no ha abandonado a Dios por completo. Son cristianos que siguen con su lenguaje, hablan de las bendiciones de Dios, dicen creer en Jesucristo. Y hoy con las redes sociales es más fácil autoengañarse, ¿verdad? Son de aquellos cristianos que las iglesias tibias que Dios describe, que no son frías, es todavía las iglesias que quieren hacer la obra de Dios, pero ya no saben cómo, porque ya no tienen la Biblia como su máxima autoridad. Todavía los cristianos van a la iglesia, pero no tanto porque su relación con Dios se lo pide, sino porque se supone que los cristianos van a la iglesia los domingos. Es una iglesia que practica el cristianismo por costumbre. No hay realidad espiritual. No hay cosa más fea que hacer las cosas por costumbre. Hablando del matrimonio, una de las cosas que más apagan el fuego y más lo destruyen es el costumbrismo, ¿verdad? No tener ese fuego.
de anhelar estar con la persona, de una realidad de comunión. En la iglesia, muchos de los cristianos viven la vida cristiana por costumbre. Ahora, no es caliente. No es caliente. Significa que el creyente de esta época no se ha entregado a Dios por completo. El creyente de hoy quiere llamarse cristiano, pero no quiere que lo llamen fanático. Por ejemplo, el cristiano que afirme, escuchen bien, el cristiano que afirme que cada palabra de la Biblia es la verdad de Dios es considerado un ignorante, un fanático, un extremista. En la iglesia tibia, la autoridad de la Biblia se ha perdido y ha sido sustituida por los eruditos, por la ciencia y por todo lo que el gran hombre en el altar de la ciencia nos puede enseñar. Porque la Biblia es un libro antiguo. Y quién sabe cuántos han tenido este libro en sus manos. Y por eso es de tontos pensar que este libro es la palabra de Dios. O sea, sí puedo creer lo que dijo Platón, Sócrates. Sí puedo creer eso, pero este libro, ¿quién sabe? Es de tontos creer en este libro. Y muchos cristianos sinceros han sucumbido ante esta verdad. Por eso, el cristiano tibio es aquel que religiosamente quiere servir a Dios según él, pero no tiene una verdadera guía de santidad porque está en verdad sin cumplirla, y es el que dice ser cristiano, pero no quiere ser condenado por aquellos que lo señalan como alguien que es un fanático porque está viviendo o queriendo vivir de normas de un libro muy antiguo o de un libro que quizás inventaron los hombres, porque ustedes saben, me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Parte de las bombas de pensamiento actuales, ustedes saben, y repito, me estoy adelantando, cuando surgió el comunismo, ¿qué dijo Carlos Marx? ¿Qué dijo? La religión es el opio del pueblo. Ah, ya ves, o sea, por eso te mantienen pan y circo, y etcétera, ¿verdad? La religión. Y es interesante porque el ser humano no conecta la verdad de la Biblia con la vida cotidiana, pero sí conecta la religión con lo fanático y loco de los seres humanos. Así es la realidad, pero la vida cristiana va más allá de practicar una religión, de estar en un lugar cada domingo o decir que creemos ciertas cosas. Tiene que ver con una relación real con Dios. Entonces, Dios les dice que estos son tibios. ¿Pero qué dice la Biblia? A los tibios Dios los vomitará de su boca. A los tibios Dios los vomitará de su boca. Ahora, el agua tibia da ganas de vomitar. La ciudad de la Odisea, y esto no lo dije en la predicación pasada, tenía un acueducto que venía de una ciudad vecina, de donde ellos traían el agua. Pero el acueducto era de piedra caliza, y esa piedra reacciona sobre el agua. Y eso hacía que el agua, por pasar por el acueducto, se volviera tibia. Eso era bueno para bañarse, pero le daba propiedades hemáticas, es decir, al ingerir esta agua, daban ganas de vomitar. Ahora, qué interesante, porque este dato, que quizás nosotros no lo entendemos porque es histórico y Dios lo toma, ¿por qué menciona esto del agua tibia o de lo tibio que vomita? Obviamente los cristianos de la Odisea entienden la ilustración de Dios. Por eso quiero retomarla y rescatarla hoy.
porque los laodicenses entendían el valor del agua, ¿sí? Y decían, qué bueno que podemos traer agua de aquella ciudad, pero la tomo y me dan ganas de vomitar. ¿Qué es lo que pasaba? Esta agua, en su origen, escuchen bien, esta agua, en su origen, no tenía ningún problema. El agua era buena. El problema era que ya llegaba contaminada, quedaba inservible. La gente tomaba un vaso con agua, no soporto más, no me sirve. Tal pareciera que el Señor le está diciendo a esta iglesia, no me sirves. Ahora, ¿cuál es la ilustración importante? Este es el agua de vida. Amén. Pero ¿saben qué? El acueducto está contaminado. Muchos han manoseado la ideología del hombre y hoy en día, en el corazón y en la mente, este libro para muchos no es la palabra de Dios. Porque han aceptado los acueductos que traen agua tibia. Hoy la autoridad de la iglesia local ha sido sustituida por asociaciones, concilios, seminarios y otras organizaciones paraeclesiásticas. Hoy en día, la iglesia local, cuando digo iglesia local me refiero a los que estamos aquí reunidos, los que un día decidimos ser parte de la Iglesia Bautista Filadelfia de la Ciudad de México, hoy en día, pero obviamente cada iglesia tiene una iglesia local, cada iglesia es una iglesia local. Hoy en día, la iglesia local no es la defensora de la Biblia, sino un grupo aparte de la iglesia. Hoy en día el énfasis es el ecumenismo. ¿Sí saben qué es el ecumenismo? ¿Sí? A partir del Concilio Segundo Vaticano, la Iglesia Católica dejó de decirnos herejes, dejó de atacar a los protestantes, que ya dijimos que no somos protestantes, y les llamó hermanos separados, a partir del Segundo Concilio Vaticano. A partir de ese día, se estableció la estrategia de que todas las religiones que dijeran ser cristianas fueran cobijadas nuevamente en un mismo grupo, comandado obviamente por el Vaticano. ¿Sí? Ahora, hasta el día de hoy ha habido un gran esfuerzo por unificar todas las denominaciones cristianas. ¿Sí? Y esa es una de las estrategias de hoy, hablando del Papa Francisco. ¿Sí? Él anhela y ha promovido, junto con líderes musulmanes también, irónicamente, ¿verdad? Y líderes judíos, y obviamente líderes evangélicos, con el anhelo de realizar un ecumenismo, es decir, una unión en amor de todas las denominaciones que se dicen cristianas. Ahora, ese es el énfasis de hoy. Y también aunado a eso es la acción social. Ahora, estas dos cosas en sí mismas podrían ser muy buenas. Sin embargo, esa no es la misión de la iglesia. La iglesia está para evangelizar y discipular. Y eso no se puede si no se toma la Biblia como única norma de fe y práctica. Y el ecumenismo quiere hacer énfasis solamente en el amor y en la identidad de una misma religión, sin tomar en cuenta las verdades absolutas no negociables de la Biblia. Ahora, esto de la idea del ecumenismo y de la acción social es algo que va a tener gran éxito. Y eso lo hará el anticristo. Muy importante entender eso. Cada día las voces de unidad están creciendo en todo el mundo.
Hay un clamor por paz en todo el mundo. Y muchos por miedo van a escuchar una voz conciliadora. Esta semana, no sé si fue ayer o antier, asesinaron a uno de los científicos que han dado más apoyo y énfasis a la promoción de la producción para una bomba atómica en Irán. Ya están acusando a la inteligencia israelí de haberlo matado. Ya hay conflictos diplomáticos nuevamente en el Medio Oriente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Un crecimiento exponencial de conflictos militares. ¿Sí? El hombre por naturaleza es bélico. ¿Sí? Y no solo hablo de agarrar un cañón y apuntar a una nación. Hablo de una pistola y apuntarle a una persona en la cabeza, hablo de un cuchillo y querérselo clavar a una persona, o hablo de unas palabras que quieres dirigir a otra persona por no pensar como tú y ser intolerante. ¿Sí? Ahora, eso va a crecer, es una realidad. Pero en medio de este clima de incertidumbre, de miedo, de violencia, se va a levantar un hombre pacifista. Un hombre que va a hablar de amor y que va a decir, si tú no te unes a mí, eres intolerante y eres violento. Señalen a ese, porque no se quiere unir a nosotros. Es un sectario, un violento y fanático. Fíjense la sutileza del asunto. Ahora, la iglesia verdadera, como lo he dicho, hasta el cansancio, y lo veremos muy bien acabando la historia de la Odisea, la iglesia verdadera no va a estar, la iglesia se va, pero la iglesia tibia, la iglesia profesante, la iglesia que no ha nacido de nuevo, sino que nada más se reúne por costumbre, sin una relación real con Jesucristo, va a unirse al ecumenismo. Todos los bautistas van a estar siguiendo al anticristo, todos los presbiterianos, todos los metodistas, todos los calvinistas, todos los renovadores, carismáticos, pentecostales, renovación de no sé qué. Ya saben que si hablamos de religiones, el hombre se pinta solo para inventarse un montón. Ser cristiano tiene que ver con una relación con este libro y con el autor de este libro. Eso es ser cristiano. Lo demás son etiquetas, pero, como lo dije, en la historia de la iglesia, los bautistas se han caracterizado por apegarse a este libro. Pero eso no quiere decir que los bautistas son los verdaderos. Eso es un problema sectario. No, los bautistas son seres humanos que tienen que tomar cada individuo la decisión de identificarse con la verdad de este libro. Y hay muchos bautistas que van a seguir en este mundo después del arrebatamiento, como muchos otros evangélicos y como muchos otros de otras denominaciones cristianas. El asunto central es entender que el anticristo va a usar estas estrategias para unificar una religión basada en el amor, no el amor bíblico, porque el amor verdadero dice que el amor verdadero dice que dice la verdad. El amor no es injusto. El amor, entonces el amor verdadero no acepta las cosas incorrectas, ¿sí? Pero el amor que el mundo prodiga en todos los movimientos que existen hoy está hablando de un amor sin tomar en cuenta la verdad. Esto no aplica. El hombre no entiende porque es inconverso. El ser humano en su naturaleza pecaminosa no entiende lo que es la verdad. La verdad de Dios, estoy diciendo la verdad de Dios, porque como dije hace 8 días, cada ser humano se ha creado su propia verdad, su propia cosmovisión. Para mí esto está bien. Y a mí no me critiques porque para mí esto está bien. ¿No? Es cierto, pero no tengo por qué aceptar que es verdad. Y tú no tienes por qué enojar si yo no acepto que eso es verdad. Pero hoy en día tienes que aceptar que la verdad de cada persona es verdad. Y si no la aceptas, eres intolerante. Qué paradojas. Pero bueno, volviendo al punto. Esta iglesia es la iglesia que va rumbo
a ser dirigida por el anticristo. El espíritu de la iglesia de Filadelfia, esa iglesia fiel al santo y verdadero, se corrompió rápidamente en el siglo antepasado. No en el 20, sino a finales del 19. Ahí empezó el problema. Ahí empezó Satanás. Fíjense cómo es Satanás, porque siempre que Dios comienza un movimiento, Satanás comienza otro. Ustedes saben que en 1700 Dios empezó un movimiento enorme que duró 200 años predicando el evangelio en todo el mundo. Pero Satanás a la par fue construyendo otro movimiento que al final de 1900, de 1800 y pico, ya llegando al siglo siguiente, ya había toda una estrategia de pensamiento en el mundo para corromper la verdad, que iba a usar Satanás para destruir el propósito de la iglesia en el tiempo último de la era de la iglesia. Se corrompió. El diablo, ¿qué usó ahora? El diablo atacó con la aparente ciencia. El diablo atacó con la aparente ciencia. Y digo aparente ciencia porque la Biblia dice que Dios vela por la ciencia. Hay una ciencia legítima, que es congruente con la creación de Dios. Pero hay una ciencia que se dice ciencia y no lo es, pero el ser humano automáticamente en su mente oye ciencia y ya lo acepta más que lo que dice la Biblia, aunque sea menos comprobable que lo que dice la Biblia. Porque es la realidad del hombre que apela a su orgullo en su corazón. Ahora, ¿cuáles fueron una de las estrategias que Satanás fue sembrando en el siglo antepasado, en el pasado hasta llegar a nuestros días, para llevar al hombre a una posición, como lo dije hace 8 días otra vez, a un ateísmo y a un cuestionamiento de una verdad absoluta? Primeramente, podemos ver una de las grandes ataques de Satanás, que fue la teoría de la evolución. Ahora subrayo, teoría de la evolución. Teoría de la evolución. Yo tengo una teoría, que la iglesia se ve el año que entra. ¿Qué es? Teoría. Se acaba el 2021, no me pueden apedrear porque yo nunca he dicho que se va. Dije que tengo una teoría. Pero el ser humano quiere escuchar lo que quiere escuchar y tomarse lo que le conviene y usarlo a como le conviene. Charles Darwin jamás afirmó esto. Dio su teoría, pero llegaron sus seguidores y lo hicieron ley. Hoy en la escuela, en todos los sistemas educativos de todo el mundo, se toma esto como una ley. Lo pueden dejarles de tarea la idea de la Odisea. La Biblia no, porque es un libro peligroso. Produce fanáticos. Mucho cuidado. Increíble, pero esa es la realidad del hombre. La teoría de la evolución que colocó al hombre en el centro y no a Dios. Ya para esta teoría, fíjense cómo son los pensamientos, porque mira, sobre una mentira, tú construyes otra mentira y otra mentira, porque si el origen está mal, todo lo que viene va a estar mal, ¿sí? Por eso es tan importante tener una convicción del origen. Esta agua está limpia. Ten cuidado con los acueductos de los que recibes el agua. Ahora, cuando la teoría de la evolución se dio, automáticamente colocó al hombre en el centro y no a Dios. Y esta teoría hizo innecesario, escúchame bien, esta teoría en la mente de los que la aceptaron, hizo innecesario creer en Dios. Hizo innecesario creer en un creador con un propósito para su creación. Si no hay un diseño inteligente en la creación, entonces no hay una norma absoluta.
Y si no hay una norma absoluta, entonces yo no tengo por qué pensar que hay un creador que me hizo. Y si no me hizo, entonces, ¿qué rige mi vida? Ah, pues yo mismo. Entonces la meta es ser el superhombre. 6, 6, 6, que es el espíritu del anticristo. El número 6 es el número de hombre y el número 3 es el número de Dios. Así que el 666 es el anhelo del hombre de aspirar a ser como Dios sin Dios. Y precisamente desde el siglo antepasado, todo el énfasis del pensamiento humano es que el hombre es lo mejor que ha existido. Y nosotros somos unos fregones. Llegamos a la luna. Vamos a poder poblar Marte. Claro que sí. Y si aquí nos acabamos esto, también allá llegaremos. Haremos lo mismo, pero después llegaremos a otro. Porque somos bien buenazos. ¿Y qué hizo Dios este año? Ahí les va una pandemia. Cállense la boca. Detuvo el mundo, ¿verdad? Pero el hombre en su orgullo quiere seguir pensando que él tiene en sus manos la solución de su propio destino. Y sí lo tiene en sus manos, pero el problema es que si lo toma sin Dios, su destino es triste. Ahora, el hombre que acepta la teoría de la evolución es un hombre que se va a centrar en sí mismo y que va a pensar que por sí mismo va a lograr el éxito. Ahora, como dije, lo peor de todo es que esto es una teoría y se enseña como si fuera un hecho. Ahora, ¿qué es lo que dicen los cristianos de laodicenses, los cristianos de esta época? ¿Saben qué es lo que dicen los cristianos de esta época? No toda la Biblia tiene que aceptarse científicamente, porque no es un libro de ciencia, ni tampoco literal, porque hay mucho lenguaje simbólico. Hay muchos cristianos que escucho que dicen, no, es que, a ver, ¿tú dónde sacas eso de la teoría de la brecha? Sé que estoy diciendo cosas que quizás ustedes no conocen, ¿verdad? Eso no existía, eso no lo ves en los escritos de los cristianos del siglo XV. ¿Qué importa lo que escribieron los hermanos del siglo XV? A mí me importa lo que escribió Dios hace 2000 años. La teoría de la brecha no es teoría, está revelada en la Biblia, pero eso sí me la quieren poner como teoría, ¿verdad? Es que en Génesis 1:2, Satanás se rebeló y puso en desorden, tinieblas y vacío en la creación. ¿Sí? Él destruyó el ecosistema del planeta en el principio. Lo más seguro es que ahí murieron todos los dinosaurios, ¿sí? Y la Tierra tiene millones de años. Pero después Dios en Génesis 1:3 restauró su creación y hasta Génesis 1:26 creó al hombre. Escúchame bien, hasta Génesis 1:26 creó al hombre. Y si tú tomas la cronología de Génesis 5 hasta Génesis 10, el hombre, y bueno, y hasta Cristo, y después de Cristo para nosotros, el hombre tiene 6000 años en la tierra. ¿A poco? Entonces, eso que el hombre neandertal, el Homo erectus y el Homo sapiens. Quítate esas basuras. Eso no tiene comprobación. Eso es mentira, entiéndelo. El hombre tiene no sé cuántos años en la tierra, no es cierto. Salió de la caverna y empezó a pensar que, bueno, como tú y yo nos casamos, ¿cómo ves? Eso no es cierto. Dios hizo una pareja y lo hizo más inteligente que cualquiera de nosotros. El hombre no ha evolucionado, ha involucionado. Imagínate la capacidad mental que tenía Adán para darle nombre a todos los animales. No ha habido hombre más inteligente sobre la faz de la tierra que Adán. Pero no fue sabio porque decidió desobedecer a Dios y trajo a la creación la caída. Ahora, tú tienes dos opciones. No tienes tres, tienes dos. O aceptas lo que dice la Biblia y te paras firme sobre ella, o te quedas con lo que te han dicho que dice la Biblia y lo que te dice la ciencia. Tú tomas tus decisiones. Yo no voy a convencer a nadie, yo ya tomé mi decisión.
Y esas decisiones me están condicionando a tomar decisiones. Como yo creo que este libro es la norma absoluta y que Dios es el creador de mi vida, yo voy a seguir las instrucciones de Él para mi vida. No puedo tomar la mitad porque Dios no dio esa opción. Dios dijo, aquí está todo, lo tomas o lo dejas. Ay, no, es que a mí me gusta el Dios de amor, pero ese Dios que quiere tratar conmigo porque peco, porque soy un inmoral. Ah, no, ese Dios no quiero. Entonces, no. Pero no puedes separarlo. ¿Sí me explico, hermano? El Dios de la Biblia es un Dios radical. No toda la Biblia tiene que ser aceptarse científicamente, dicen. Y así hay muchos, ¿eh? Eso es libro de ciencia, por favor. El hombre se jactó de que no, que la tierra es redonda. Pues, Isaías lo dice 800 años antes de Cristo. No, que el viento pesa. Job lo dice. O sea, es increíble, ¿verdad? Todo porque, o sea, la gente quiere mezclar a Dios con la religión y no lo entiende. Como la religión del siglo XIV, que era una religión que quitó la Biblia y puso sus ideas en el nombre de Dios. Salimos de la edad oscura y el hombre moderno sigue pensando que es culpa de Dios que se creyera que la tierra era plana, que hoy en día ya volvió otra vez la idea, ¿verdad? De los terraplanistas, ¿verdad? Y bueno, todo eso. Y todos piensan, no, pues eso fue la religión fanática. Pues sí, la religión fanática, pues no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Tiene que ver con un hombre o un grupo de hombres que usan la religión a su manera. ¿Y quién es vituperado? Dios mismo. Lo mismo que pasó con los judíos. Ahora voy a entrar a un asunto más sensible, porque estoy entrando a la era moderna. Hablé del siglo XIX. Vamos a entrar, bueno, también es del XIX, pero agarró auge en el XX. Otro ataque es el psicoanálisis. Híjole, ¿cómo ha hecho daño eso? ¿Quién es el creador, el promotor, el padre del psicoanálisis? Sigmund Freud. Su apellido me gusta. ¿Cómo te apellidas? Ricardo Freud. Ahora, Sigmund Freud, un judío apóstata, que intentó probar que el cristianismo, fíjense, eso está escrito en sus libros, su testimonio escrito. Él intentó probar que el cristianismo era solo un juego mental, que daba una falsa esperanza a sus seguidores. Eso dijo él. Él pensaba que el psiquiatra o psicólogo podría funcionar como una especie de sacerdote secular. O sea, él dijo, a ver, ¿por qué los cristianos tienen que seguir a un Dios que nada más les pone yugos y cargas morales cuando ellos pueden ser libres de sus culpas siguiendo a al mismo hombre, porque ese es el análisis del psicoanálisis, ¿verdad? Que en ti está la solución, que el problema está en tus experiencias infantiles y que si identificas, de alguna forma identificas tu trauma, vas a superar tu problema, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis llega a la idea de decir, ¿para qué vas con el pastor, con el consejero cristiano? Mejor ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra. Ahora, tiene su valor, pero el problema es cuando se quiere poner por encima de la norma absoluta. Freud dijo, ayudemos al hombre, escuchen bien, sin necesidad de nombrar a Dios. Entonces, de repente, ahora entró el psicólogo cristiano, que te va a decir exactamente lo mismo que el psicólogo no cristiano, pero va a cerrar con una oración. Dándole gracias a Dios porque estuviste allí y le diste tu consulta. Porque el sacerdote cristiano, el de la iglesia, no te va a cobrar. Pero ahora los jóvenes quieren ser psicólogos cristianos en lugar de ser pastores. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y por qué quieren ayudar a la gente? Pues
puedes ayudarle en la iglesia. No, pero el psicólogo cristiano, ese sí, porque la gente va a venir. Y yo les voy a hablar, les voy a decir que Cristo, pero también les voy a cobrar su consulta. Ahora repito, respeto, sé que estoy metiéndome en temas controvertidos. Yo sé que hay muchos cristianos, pastores, que han buscado psicólogos, psiquiatras, y repito, tengo un amigo mío que quiero mucho, que es psiquiatra. Y creo que el psiquiatra todavía puede ayudar mucho porque da medicamento, ¿verdad? Te puede ayudar a las depresiones con medicina. Pero bueno, quiero que entendamos que esa es una situación que Satanás empezó a formar en el siglo pasado. ¿Por qué? Porque él dijo, ayudemos al hombre sin amar a Dios. ¿Y qué es lo que hizo él con esto? Esta teoría anula básicamente la experiencia de la conversión cristiana, porque él consideraba que el acto de aceptar a Cristo, fíjate cómo él entiende intelectualmente todo lo que es el asunto del cristianismo. Él decía que el acto de aceptar a Jesucristo era considerado como un refugio emocional y que por eso muchas personas al ir a la iglesia se sentían mejor. No consideraba el aceptar a Cristo como una verdadera conversión o como una experiencia realmente espiritual. Esto es algo interesante, hermanos, ¿verdad? Ahora, honestamente, cuando volteo a ver el cristianismo de hoy, sí está así, ¿verdad? Mucha emoción, mucho show, ¿verdad? Y la gente, porque le manipulan el ambiente y sale emocionada, siente que ya tiene a Dios y no necesariamente tiene a Dios. Eso es cierto. Pero el peligro es no entender que la conversión tiene que ver con el confrontar mi realidad espiritual de pecador, inmoral, corrupto y perdido delante de un Dios santo y verdadero, que el único que puede restaurar el alma y dar vida eterna y restauración real es Dios a través del Espíritu Santo. El único psicólogo, escúchame bien, que puede darte paz absoluta es el único que murió, fue sepultado y resucitó el tercer día para darte paz mental y emocional. Es el único, no hay otro, no hay otro, no hay otro. Y si tú buscas a este psicólogo con todo tu corazón, él te va a dar todo lo que necesitas. Pero tienes que ser muy honesto con tu pecado. Ese es el problema. El ser humano quiere arreglar sus problemas sin tratar con el pecado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Muchos de los psicólogos tienen éxito porque el hombre sí quiere resolver sus problemas, pero no está dispuesto a pagar el precio que Dios quiere para resolverlos. Entonces, ¿qué les da? Una opción sin Dios. Y el hombre se sigue autoengañando. Ahora, ¿cuál otro ataque vino? Ya yo sé que sí, según yo les voy a explicar poco. El ataque de la filosofía absorbida de los filósofos griegos como Sócrates, Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera. Ahora, diría uno, a ver, ¿qué no estuvo antes eso que lo que acabas de mencionar? Sí, pero lo interesante es que los filósofos del siglo XX tomaron mucho de las ideas de los filósofos griegos del siglo antes de Cristo, el quinto, sexto antes de Cristo, lo tomaron para permearlo en la cultura del siglo XX. Porque desde los padres de la iglesia, que ya mencionamos en la iglesia de Esmirna, como Orígenes y todos estos que son padres de la iglesia, que no son más que cizaña, sinagoga de Satanás, tomaron todo esto como para darle a la iglesia una respuesta que no venía en la Biblia, sino cuestionando la Biblia. Ahora, después de esto, que se ha ido permeando y creciendo, también viene la parte que vemos en el siglo XX. ¿Quién surgió en el siglo XX? Carlos Marx, Hegel, Kant y Nietzsche. ¿Qué dijo Nietzsche? Hay una frase famosa de él. Dios está muerto.
obviamente lo que está tratando de decir es que el hombre que cree en Dios está tonto y que no tiene nada que ver con lo que el hombre necesita. Si Dios existiera, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué tanto niño pobre en África? ¿Por qué? ¿Verdad? Siempre los mismos argumentos que oigo siempre. Todo por rechazar lo que dice Dios de que el pecado tiene sus consecuencias, y Dios se lo dijo a Adán y se lo ha dicho a generación tras generación. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde quedaron los hijos de Caín? ¿Subieron al arca? ¿Se subieron al arca de Noé? No. ¿Dónde quedaron? Ahogados. Toda su familia se ahogó en el diluvio. ¿Y es culpa de Dios? ¡Ay, esto es injusto! No, Caín decidió. Dios no existe, Dios no me quiere, Dios es malo. ¿Y sabes qué dijo? Ni creas en él. ¡Adelante! ¡Adelante, pelea con Dios! Porque tú y tu descendencia van a pagar las consecuencias. Ya me imagino a toda la familia de Caín gritando, clamándole a Noé para que abriera el arca, y Dios ya la había cerrado. ¿Dios es malo? No. Dios siempre ha dado su camino de gracia. Pero el hombre es orgulloso. El hombre piensa que puede pelear con Dios. Y las consecuencias son eternas. Y no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia. Sí, es terrible. Estuvo tremendo, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo. Otros intentan sustituir la fe en el Dios de la Biblia por un sistema humano de conducta. Y por eso hoy en día el humanismo no es más que otra religión. Y se ha ido infiltrando sutilmente en la iglesia, como el psicólogo cristiano. Surgieron eruditos alemanes, que me cuesta trabajo decir sus nombres porque no sé alemán, pero J.J. Griesbach, no los puse aquí, Tischendorf, Westcott y Hort, todos cuestionaron en el siglo XX, todos cuestionaron las Sagradas Escrituras, diciendo que no eran confiables porque había manuscritos más antiguos que eran confiables, y esto lo he repetido hasta el cansancio, la estrategia de Satanás, dando como consecuencia el agua tibia que existe hoy en la era de la iglesia de la Odisea. Hoy en día muchas iglesias no le dan importancia a la Biblia que usan. Y si a esto le agregamos la Segunda Guerra Mundial, como lo dije también, y el evento de las Torres Gemelas, que trajo como consecuencia un extremismo musulmán religioso, hoy cobra vida la idea de que no existe una verdad absoluta, porque si un grupo como los musulmanes, creyendo en su verdad, son así de locos, ¡qué peligro! Hoy en día es peligroso decir ser un cristiano fundamental. Pues sí, quítate lo mejor porque te van a considerar loco. Pero sí estoy convencido de que cada palabra de este libro es la verdad de Dios y la voy a vivir por fe, por su gracia. El día de hoy, la iglesia tibia es la iglesia que ha perdido autoridad en la Biblia. Los cristianos no confían ya en la Biblia. Los mismos cristianos no confían en la Biblia de su idioma, porque les han dicho que la única confiable es la original, la que escribió Moisés, la que escribió Pablo, y estas de ahora son copias corruptas. Y así, como consecuencia, se ha contaminado el agua que ahora tiene esta iglesia hablando de la Biblia sin creer la Biblia. Y por eso la iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, ha perdido la visión. Pero lo peor de todo es que está engañada, autoengañada, porque ella dice lo siguiente, ya voy a correr. ¿Qué dijo la Odisea? Porque tú dices, Dios le dice, tú dices, no lo eres, dices. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú, ve lo que dice Dios, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia tenía una opinión muy elevada de sí mismos, o estos hermanos también, como la ciudad, ¿se acuerdan? Roma quiso reconstruirlos y dijeron, no te necesitamos. Pues esta actitud orgullosa y soberbia se infiltró a la iglesia. Es triste.
No necesito nada, dice esta iglesia. Pero déjame decirte algo. El momento más peligroso en la vida del cristiano es cuando cree que no le falta nada. ¿En verdad tú te crees la gran cosa, hermano? ¿Te crees autosuficiente? Yo la puedo. No necesito de nadie. No necesito de nadie. No. Pedir un favor, jamás. Pedir ayuda, nunca. Adelante. Yo soy un buenazo. Si es así, ve lo que te dice Dios. Miserable, bueno, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y me restaría una predicación más para describir espiritualmente lo que significa cada de estas 5 cosas que Dios señala como carencia de esta iglesia. No tenían, en resumen, no tenían felicidad. Tenían todo, humanamente hablando, externamente hablando, pero no tenían felicidad. Esa es la realidad de muchos. ¿Qué dice la Biblia en Marcos 8:36? Ya estamos corriendo. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vivimos en la era de la iglesia cómoda, en la iglesia de la fiesta, en la iglesia de la celebración, en la iglesia de disfrutar el día sin tomar en cuenta al Dios verdadero. Hoy en día, el peligro no es que nos estén atacando por ser cristianos. El peligro es que vives tan cómodo que no tomas en cuenta a Dios en tu vida como cristiano. Pues, ¿qué dice Dios? ¿Qué aprovecha? ¿De qué aprovecha si tú vives una comodidad y no tomas en cuenta a Dios? Para terminar, la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia autoengañada por su riqueza y comodidad, pero en realidad es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y yo pregunto, ¿y tú, mi hermano? Y ustedes que me escuchan, ¿cómo está tu vida? Haz un autoexamen bíblico, no un autoexamen según tus normas, sino las normas de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es solo superficial y religiosa? ¿Estás en armonía con la verdad? ¿Estás en armonía con la persona de Cristo y sus propósitos? ¿Estás 100% convencido que cada paso que estás dando está considerado en el propósito de Dios para tu vida? Son preguntas profundas que no son sencillas de responder porque tiene que ver con tu andar diario. Esto no puede ser posible. Vivir una vida diciendo que agradas a Dios, pero por otro lado, sin tomar en cuenta su palabra. Si no te mantienes en el Señor con una relación vital y profunda a través de su palabra, tu vida es miserable, pobre, desnuda y todo lo que dice aquí Dios de esta iglesia. Así que yo les animo, mis amados hermanos, que aprendamos a velar sobre nuestras almas y entendamos que estamos en una guerra espiritual muy sutil, en donde aquellas cosas que aparentemente son buenas, en el fondo alimentan nuestro orgullo y nos apartan del Dios de la Biblia. Pueden ser buenas para el mundo, pero no para vivir una vida en victoria, matando nuestra carne, porque hablando de la psicología alimenta tu carne, porque te dice, tú puedes, claro que sí, tú, supéralo, esfuérzate, haz esto. No, la Biblia dice, ya no puedo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo. A eso vino Cristo. Cristo vino a decirte, tú no puedes. Por eso muero por ti en la cruz, porque tú no puedes. Y no solo está hablando de la salvación,
está hablando de la vida de Victoria en la tierra. Tú y yo necesitamos morir a nosotros, decir, en verdad yo no valgo nada, en verdad yo todo lo que hago me sale mal. Tienes que decir eso y decirle, Señor, ayúdame, ya no quiero equivocarme, ayúdame, aquí estoy, Señor, con todos mis miedos, con todos mis errores, con todas mis carencias, aquí estoy, tómame, ayúdame, llévame a la victoria. Padre bendito, Dios Todopoderoso, gracias te damos porque la Biblia es un bálsamo, un refugio a nuestro corazón, a nuestra alma, sabiendo, Señor, que en un mundo donde la superficialidad, el materialismo, el orgullo es lo que determina el caminar, podemos nosotros tomar un rumbo diferente. Un rumbo no del autoengaño, al contrario, de la victoria verdadera, porque lo único absoluto en la tierra eres tú y tu palabra. Y de nada sirve vivir una vida aquí en la tierra con riqueza, con éxito, con placeres, con logros, si nuestro corazón está vacío, falto de paz, ansioso y obviamente con resultados profundos de ansiedad y de depresión. Padre, yo te pido mucho que nos ayudes en este mundo tan sutil a buscarte a ti y tomarte como la prioridad más importante de nuestro corazón. Señor, habla en nuestras vidas y bendice a aquella persona que está del otro lado, Señor, de la transmisión, ahí en casa, en donde estén. Te pido que tú, Señor, le reveles la relevancia de tu amor en la cruz y de lo completo que puede estar Él si deposita todos sus miedos, todas sus ansiedades, todos sus errores en ti y te pide que entres a Él. Tú eres el único quien puede dar gozo y paz. Ayúdanos, Señor, a los cristianos que nos hemos olvidado de eso. Quítanos la tibieza y llévanos a la consagración total. Gracias, Padre, por tu palabra. Todo te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo. Amén. ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que te
oración. Yo quiero ver el reflejo de tu santidad y permanecer abrazado de tu verdad. Tómame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame. Limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame. Limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan
maná de mi deseo, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna.